Bienvenidos, veamos otro problema sobre calor específico y calorimetría. Nos dice esto, un recipiente abierto con masa despreciable contiene 0.550 kilogramos de hielo a menos 15 grados Celsius. Se aporta calor al recipiente a una tasa constante de 800 joules sobre minuto durante un tiempo de 500 minutos. Nos hace dos preguntas. ¿Después de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo? Y literal B, ¿cuántos minutos después de iniciado el calentamiento la temperatura comienza a elevarse por encima de 0 grados Celsius? Y un tercer literal que nos hace referencia a que hagamos un esquema de cómo podemos representar la temperatura como función del tiempo transcurrido. La situación que se nos presenta es esta: tenemos un depósito, como no nos mencionan nada y de hecho nos dicen que tiene una masa despreciable, no la vamos a tomar en cuenta en el análisis. Solamente nos interesará el hielo y la cantidad de energía que le estamos entregando al hielo para transformarlo. La potencia que recibe o la energía o el ritmo de energía es de 800 joules sobre minuto. Para transformarlo en las unidades que corresponden al sistema internacional para expresar la potencia, pues simplemente de acá lo vamos a multiplicar por un minuto, que equivale a 60 segundos. De forma aproximada tenemos un resultado de 13.33, o lo puedo dejar como 40 tercios para tomar todas las cifras. 40 tercios joules sobre segundo, que es igual a decir 40 tercios watts. Esta es la potencia que está suministrándose a este depósito y posteriormente a la masa de hielo. Bien, respondamos la primera pregunta. ¿Después de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo? Para que se funda, tiene que estar a 0 grados Celsius. Pero como el hielo acá está a menos 15 grados Celsius, necesito aumentar su temperatura. ¿Cómo lo hacemos? El calor que va a recibir será el producto de M por C por el cambio de temperatura, donde C será el calor específico del hielo, porque mientras esté a una temperatura por debajo de 0 grados, será sólido, ya no es líquido. El calor específico del hielo es aproximadamente 2090 joules kilogramos grados Celsius. Podríamos trabajar con ese factor. Entonces el calor es igual la masa de hielo, que es 0.550 kilogramos. Calor específico 2090 joules kilogramos grados Celsius por el cambio de temperatura. Vamos a pasarlo de menos 15 grados Celsius a 0 grados Celsius. O sea que la temperatura final es 0 grados menos la inicial, que es menos 15 grados Celsius. Bien, ahora vamos a calcular cuánto calor se necesita para llevarlo a 0 grados. Se necesita entonces 17.242.5 joules de energía. Bien, pero como estamos transfiriendo un ritmo constante de energía para transformarlo, si yo escribo esto de esta forma, calor entre el tiempo, divido la cantidad de energía entre el tiempo, tengo entonces la potencia. Entonces, si despejo para el tiempo, podemos decir que el calor dividido entre la potencia nos va a dar este resultado. Bien, el calor es el que necesitamos para llevarlo a la temperatura de 0 grados Celsius para que comience a derretirse, que eso nos dio 17.242.5 joules. Y la potencia, es decir, la energía que está recibiendo, es de 40 tercios, según lo que calculamos anteriormente. 40 tercios watts. Bien, este resultado nos daría entonces de 1200
93.19 segundos, que lo voy a transformar a minutos, siendo 1 minuto 60 segundos. Y esto nos daría de 21.55 minutos. Bien, esto necesita llevarse para que comience a fundirse. Para que se comience a fundir, repito, debe de llegar a 0 grados Celsius. Entonces, en un promedio de 22 minutos es lo que necesita esta cantidad de hielo para llegar a esa temperatura. Y en el literal B nos dice cuántos minutos después de iniciado el calentamiento la temperatura comienza a elevarse por encima de 0 grados. Bien, ¿cuándo iniciamos el calentamiento? Cuando le aplicamos 800 joules sobre minuto, cuando estaba a menos 15 grados y lo llevamos a 0 grados Celsius. Ahí comenzó el calentamiento entonces. Entonces ya llevamos un tiempo, que sería 21.55. A este le tendría que sumar el tiempo que se lleva para derretirlo, para que a partir de ahí se inicie el nuevo tiempo, que es donde se eleva la temperatura. ¿Cuánto necesitamos para transformar el hielo, ahora que está a 0 grados, a líquido? ¿Cuánta cantidad de calor sería el producto de la masa por el calor latente de fusión? Y para este caso ocupamos la misma masa, 0.55 kilogramos por el calor latente de fusión, que son 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos. Bien, esto nos daría un total de 183.700 joules de energía. Esto es el calor que estamos necesitando para derretirlo. ¿Cuánto tiempo se lleva solamente en derretirlo? Otra vez de la ecuación que acabamos de deducir, calor entre potencia, esto es igual a 183.700 joules sobre 40 tercios watts. Eso es igual a decir 13.777.5 segundos, que de igual forma lo vamos a transformar a minutos. Y esto nos daría 229.63 minutos. Obviamente es más tiempo. Ahora, como dice que cuánto se necesita para elevar la temperatura, cuánto tiempo debe transcurrir desde que inició el calentamiento. E inició cuando estaba a menos 15 grados. Inició acá, ¿verdad? Entonces voy a tomar el tiempo total, que sería sumar estos dos tiempos. 229.63 más 21.55. Y eso daría 251.18 minutos. Este es el tiempo que lleva desde que se comenzó a calentar para que inicie la elevación de temperatura. Bien, y un último literal que se nos pregunta acá es que dibujemos una curva que indique la función de la temperatura versus el tiempo. Hagamos esto entonces para terminar con este problema. Bien, acá se nos presenta entonces sobre el eje Y, en este sistema coordenado, la temperatura en grados Celsius y en el eje X el tiempo en minutos. De acuerdo a los datos que obtuvimos, necesitamos un tiempo de 21.55 minutos para que el hielo comience a fundirse. Lo vamos a indicar acá. Esto es 50 minutos. La mitad sería entonces por acá, 25 minutos. Menos que eso sería entonces la ubicación para el primer punto de temperatura. Bien, entonces el tiempo estaría más o menos por acá.
voy a colocar aquí. Bien, de aquí, desde menos 15 a 0 grados, se tiene que llevar este pequeño tiempo, ¿verdad? Entonces más o menos por acá estaría ese tiempo, en este intervalo, ¿verdad? Este pequeño intervalo de acá estaría el primer tiempo. Esta gráfica inclinada representa el hecho de que hay una relación de proporcional directa entre el calor y el cambio de temperatura. Hemos pasado de menos 15 a 0 grados Celsius. En este intervalo de temperatura todavía sigue siendo un sólido. Ahora bien, el siguiente tiempo, sumando ya los 21.55, corresponden a 251.18. Eso es más o menos por acá, ¿verdad? Lo voy a ubicar más o menos aquí. Esto no está a escala, ¿verdad? Y voy a colocar aquí la regla. Voy a indicar más o menos acá. Como aquí sucede una transformación, un cambio de estado, esta temperatura es constante. Entonces hasta acá. Bien, todo este intervalo que comienza acá y termina aquí representa el tiempo 2, que es el tiempo total. De aquí en adelante no sabemos qué es lo que sucede, pero podríamos imaginar, voy a colocar acá, que se lleva cierto tiempo para transformarlo hasta 100 grados Celsius. No transformarlo con cambio de estado, sino que transformarlo en el sentido de aumentar su temperatura. Justamente acá ya comienza el proceso de transformación. Bien, entonces hasta acá llegaría este problema. Gracias por su atención.